de pactos, que guardas tus promesas. Bienvenidos. Este es su hermano David González, deseándoles unas ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas. Y ahí tenemos una porción muy especial que creo de que muchos de ustedes la conocen, pero queremos compartir la palabra de Dios con aquellos que no la conocen. Entonces, vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, al versículo 11 en adelante, aunque podemos comenzar del 15, porque este tema va a estar basado prácticamente en la gratitud. El tema, como ustedes pueden mirar, es un tema basado, ustedes pueden verlo aquí, ¿cuántos regresaron? Así que ya usted se imaginará cuál será el tópico, la base o el meollo del asunto de este sermón. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor a la letra: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, en el versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabras exclusivas del Maestro. Dice la palabra de Dios: levántate, vete, y dice: tu fe te ha salvado. Déjenme hacer una breve oración para comenzar este mensaje de la palabra de Dios. Yo creo de que hay que invitar al Señor a que el Señor nos ayude en este momento de prédica. Amante Dios, te doy gracias en esta tarde maravillosa, quizás mañana, quizás noche, en otros países en el mundo. Pero en este momento, Señor, te doy gracias porque tú me has dado la oportunidad de poder predicar la palabra, Señor, a través de este medio. Te suplico con todo mi corazón que uses este vaso humildemente, Señor, y que la palabra que se transmita a través de este medio, tu Espíritu Santo, Señor, la ponga en el corazón de cada uno de mis oyentes, de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, y que haga el efecto necesario que tú, Señor, por la cual has enviado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, amigos, esta tarde, una vez más, estamos para predicar la palabra del Señor. Me encuentro aquí en este lugar, en la ciudad de Wichita, Kansas, donde residimos, mi esposa, ¿verdad?, y los hermanos que convivimos con la iglesia La Vid Verdadera. Estamos contentos porque estamos viendo cosas maravillosas a través de estas pruebas que nos ha venido. Hemos visto mucha gente que se está activando en las cosas de Dios. Hay gente que ahora está predicando la palabra del Señor, está haciendo cosas maravillosas, buenas. En este momento tan difícil, creo de que ha salido lo humano, ha salido el sentir, el querer, el obrar, y eso es muy maravilloso, porque la verdad es que como humanos necesitamos ayudarnos los unos a los otros. No podemos dejar tendido a aquel que lo necesita. Tenemos que sacar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo humano que Dios nos ha puesto, lo sensible, para poder ayudar
a aquel que los necesita. En esta tarde, desde aquí, ¿verdad? Mis oraciones para todos aquellos que han tomado en serio el reto de poder predicar la palabra de Dios y hacer la obra de Dios donde quiera que estén. Creemos de que nos queda muy poco tiempo en esta tierra y que el Señor viene pronto por su iglesia. Viene por un pueblo sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Y es bueno, como dice la palabra del Señor, y el que, ¿verdad? El que sea santo se santifique, pero el que quiera ser, ¿verdad?, todavía impuro, pues que lo sea todavía. Pero nosotros estamos en el grupo de que queremos santificarnos cada día más. ¿Cómo? Buscando al Señor, leyendo su palabra y haciendo cosas agradables ante la presencia de Dios. Lucas, el médico amado, en su evangelio nos narra una historia muy maravillosa. Usted sabe de que aquí encontramos a cierto grupo que sufrían una enfermedad incurable en ese tiempo. Habla de 10 leprosos. Si miramos con atención, podemos ver en la palabra de Dios que aquí nos enseña en el capítulo 17, versículo 11. Usted puede leer la palabra de Dios en su casa o donde quiera que usted esté. Ve que el versículo 11 comienza: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, porque era un requisito de la ley. Y aconteció, dice la palabra del Señor, que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró ante el Señor Jesucristo. Dice, se postró en rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y dice que este era samaritano. Amigo, hermano, esta historia es algo que podemos desglosarla, compartirla y analizarla en esta hora. Esta no es una parábola, es una historia real que pasó en los tiempos del Maestro. Aquí nos narra la palabra de Dios que eran 10 hombres, y estos 10 hombres tenían un problema muy serio. Estos hombres eran leprosos. Si usted pone atención, ellos se quedaron de lejos, no se acercaron. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a el libro de Levíticos, capítulo 13, nos habla acerca de las leyes de la salud, y en este capítulo encontramos las leyes que imperaban para una persona leprosa. Yo en esta tarde solamente traigo el versículo 45 y 46 del libro de Levítico, el cual nos narra acerca de la gente que contraía la lepra. Dice según Levíticos: y el leproso, dice aquí, y el leproso en quien hubiere llagas, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, o sea, tapado, dice, pregonará, o sea, gritará, dirá: inmundo, inmundo. Eso quería decir que la gente que estaba cerca, al oír estas palabras, tenía que cuidarse o alejarse un poquito más. ¿Por qué razón? Porque había un leproso.
Dice el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Dice, fuera del campamento será su morada. Analicemos qué triste condición a aquellas personas que contraían esta enfermedad. No era fácil. Eran gentes que tenían que ser sacadas del campamento. Eran gentes que eran quitados de sus familias, de su sociedad, de sus trabajos. Y creo de que valdría la pena hacer una comparación con lo que hoy está sucediendo. Esto no se trata de recriminar o discriminación, sino que hay una comparación del tiempo de la lepra al tiempo de hoy. ¿Por qué razón? Quiero dar en breves detalles la lepra. La lepra es una enfermedad muy contagiosa que se podía transmitir también a base de saliva, de gotitas. Esto también podía ser contagioso trayendo partículas de la gente enferma de la lepra llevadas por el viento y ser también depositadas en alguien que estuviera sano. Era algo contagioso, mis queridos. Algo que, pues, por eso es que la gente tenía temor de acercarse. Eran puestos fuera del campamento. Era una gente que nadie los quería. Ni siquiera tocar su ropa, ni siquiera caminar por donde caminaban, ni siquiera comer en el plato que comían, ni tampoco dormir en la cama donde se acostaban. Todo era inmundo. ¿Sabe qué es inmundo? Sucio, que podría ser contaminado. O sea, si miramos esto, usted va a ver que no era para menos que aquellos 10 leprosos que fueron apartados de su familia, fueron menospreciados por la sociedad. Nadie los quería ver. En algunas oportunidades agarraban una campanita y la sonaban. La gente de su familia les llevaba comida a lugares donde muchos leprosos estaban resguardados. Muchos de ellos eran puestos en cavernas, en cuevas, lugares de refugio. Habían familias que llegaban y le ponían la comida a distancia y se olvidaban de todo porque no recogían los trastes. Era una condición difícil, mis queridos. Una condición que creo de que hasta el día de hoy no es deseable para nadie. Podemos nosotros mirar que la lepra es una enfermedad maligna que al final la persona moría prácticamente por pedazos. No sé si usted, valga la redundancia decirle, ha visto gente que sufre de diabetes o de alguna herida cutánea, que también por una herida cutánea era transmitido también la lepra. Era una bacteria peligrosa que podía quedarse la bacteria en el monte o en el camino porque el leproso se caía a pedazos. No era fácil. Sin embargo, lo que miramos en este versículo de la palabra de Dios, según el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, miramos a 10 hombres que estaban prácticamente desahuciados. Ellos se acercaron al maestro. Según el versículo 12 y 13, cuando vieron ellos a Jesús
empezaron a clamar a gran voz, porque se detuvieron de lejos, no se acercaron. Desde lejos clamaron, pidiendo auxilio, socorro. No era para menos. Quizás algunos ya habían perdido algunos de sus miembros. Estaban vendados completamente. No solamente que se caían a pedazos, sino que también echaban un hedor. Y eso era para no poder estar cerca de nadie. La condición de leproso era difícil. Creo que todavía es difícil porque hay muchos países en el mundo donde esta enfermedad todavía existe. Clamaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, te imploramos. Somos gente que la sociedad no nos admite por nuestra condición. Y sé que no es para menos, porque somos un peligro. Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron con gran voz para llamar la atención del maestro. Y el maestro le responde también con voz firme: vayan y preséntense al sacerdote. Era para cumplir lo que la ley mandaba. Obedecieron a la palabra del Señor. Obedecieron, y todos los 10 leprosos, las 10 personas que estaban ya destinadas para morir en el olvido, morir quizás, qué sé yo, tirados, llegaron al maestro, y el maestro los manda a purificarse como la ley mandaba. Lo sorprendente de esta historia es lo que sigue a continuación. Mientras ellos iban, los 10, dice la palabra de Dios que ocurrió un milagro. Es que cuando tú obedeces la palabra de Dios, van a ocurrir milagros. Aquel que se esfuerza por obedecer la palabra del Señor, no cabe duda que va a haber milagros en su vida. Y estos hombres se dieron la vuelta al escuchar la palabra de Dios, que les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Sabe? Puedo imaginarme que aquellos 9 varones que no regresaron, pienso, la Biblia no lo dice, pienso que pudieron haber ido al sacerdote. Pero aquí viene lo emocionante. Cuando en el camino iban todos quizás corriendo o pensando: el Señor nos ha mandado al sacerdote, pero no nos van a dejar entrar. Ya la enfermedad está avanzada. ¿Cómo nos van a dejar entrar? ¿No ha pasado esto hoy en día? Cuando alguien se contamina con esta enfermedad, que no nos dejan entrar a los hospitales. Hay gente sufriendo en carne viva, experimentando la situación que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, estos hombres en el camino se preguntaron: ¿cómo vamos a entrar? Hay que ir hasta Jerusalén. Hay que ir al templo. Ahí están los sacerdotes. Yo pienso que no nos van a dejar entrar, porque ya la lepra estaba avanzada.
Y el sacerdote únicamente se ocupaba de examinarlo antes. Si tenía una ronchita o una cosa, o una señal que indicara que eso era principio de lepra. Y se iba a su casa y regresaba a volver a examinarse. De ahí dependía si el sacerdote lo declaraba limpio o lo declaraba ya completamente leproso. Ellos ya estaban leprosos. Pero ellos tenían que ir a que el sacerdote los declarara limpios. ¿Sabe? Yo pienso, y este es un pensamiento únicamente, que cuando fueron limpios, se fueron al templo a que el sacerdote los declarara limpios. Pero aquí la diferencia. Aquel hombre, uno de ellos, me imagino que cuando iba en el camino, él empezó a ver que sus vendas se iban cayendo poco a poco, porque la piel se les iba restaurando. Empezaron a sentir que ya la ropa ya no era la misma. La piel empezó a quedar nuevamente como la piel normal. Se empezaron a ver unos a los otros porque la lepra carcomía todo el ser. Empezaron a verse sus rostros, a ver que algo era diferente. Empezaron a mirarse y dijeron: oye, mira tu piel, mira tu mano, mira, estamos limpios, estamos sanos. Qué maravilloso. ¡Qué grande Dios! Para Dios no hay nada imposible, mis queridos amigos y hermanos. No importa cuál sea tu enfermedad. No importa si has sido desahuciado por los médicos, que tienes un cáncer, que tienes cualquier enfermedad. Yo te voy a decir, el Cristo que les dijo a los leprosos: vayan, preséntense al sacerdote. Es el mismo Cristo que te dice a ti: si crees, porque el que cree, todo le es posible, y la palabra del Señor no miente. Si crees que Jesús te puede sanar, si crees que Jesús te puede restaurar tu hogar, si crees que Jesús te puede sacar de la droga, si crees que Jesús puede hacer lo imposible, Él está aquí para ayudarte. No importa. Para Él no hay lepra, para Él no hay sida, para Él no hay cáncer, para Él no hay ceguera, porque Él es el creador de tu vida, de tus órganos, todo. Y Él puede curar tu enfermedad en esta tarde. Si estás en esa cama, cree, Jesús está diciéndote: si puedes, si crees. ¿Sabes? No había remedios para esa enfermedad. Aquellos se fueron sanos. Pero uno, no sé si era el que sufría más. No lo sé. Si tenía hijos, si tenía una esposa, no lo sé. ¿Por qué razón este hombre entró en sí y decidió no ir al sacerdote? Aparentemente, si lo miramos de otra perspectiva, podemos ver que desobedeció aparentemente la palabra de Jesús. Pero ¿sabes? Él dijo, se miró sus manos, se miró sus brazos, se miró su piel, su cuerpo, y dijo: yo le voy a dar gracias a este hombre que me sanó, porque fue su palabra la que me limpió. Y dice que regresa aquel varón, yo no sé si corriendo,
gritando, dándole gloria a Dios, diciendo gloria a Dios. Corrió y le dio gracias. Dice que él se postró ante sus pies. Ya no tenía impedimento. Ya no había quien nadie lo apartara. Él llegó derechito corriendo a postrarse a los pies del maestro. ¿Quién puede contener las lágrimas cuando el maestro hace algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros? ¿A cuántos Dios ha sanado estando al borde de la muerte, en el valle de sombra de lágrimas? ¿A cuántos Dios ha levantado del cáncer, del lecho, del dolor? Te pregunto, ¿has llegado tú al maestro? ¿Te has acordado quién hizo el milagro? ¿Has regresado y le has dicho, Señor, gracias? Mi enfermedad no tenía cura, pero tú me has hecho libre. Mire, esta historia nos habla de un hombre muy agradecido. Este hombre agradeció lo que el Señor hizo por él. A veces me pregunto, qué ingratos somos. Qué triste. Fíjese, cuando Dios ha hecho algo en la vida y en lugar de estar sirviéndole al Señor, estamos sirviéndole al enemigo. Dios nos libró de muerte segura. Sin embargo, en lugar de bendecir a Dios, en lugar de estar bendiciendo a Dios, predicando su palabra, estamos otra vez revolcándonos en el cieno. Este varón no lo hizo así. ¿Sabe que la lepra es un tipo del pecado? Porque el pecado carcome, el pecado destruye no solamente familias, destruye naciones y al mundo entero. El pecado es tipo de lepra, comienza con una ronchita. ¿No cree que así empieza el pecado? Empieza de a poquito y hasta que se destruye completamente. Pero este hombre, muy agradecido, llegó a quien le había salvado de muerte segura. Y él llegó y no le importó el mandato que el Señor le había dado. Vete al sacerdote, preséntate ante él. Y él regresó y dijo, Señor, gracias, gracias, gracias por curarme, gracias por librarme. Ahora yo puedo reintegrarme a la sociedad. Gracias a ti yo puedo volver a mi familia que me había desechado. Puedo abrazar a mis hijos con toda seguridad. Puedo trabajar nuevamente. Puedo hacer las cosas que antes no hacía. Porque era un hombre que para la sociedad yo no era nada, era un inmundo. Pero gracias a ti, Señor, ahora he vuelto a nacer. He vuelto a resurgir. ¿Y quién se puede callar cuando Dios hace algo maravilloso? Seríamos ingratos, malagradecidos, si no contáramos las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros.
¿Cuántas veces Dios ha tratado con la vida de cada uno de ustedes, conmigo? Y a veces hacemos oídos sordos. Nos ha bendecido a manos llenas. Nos ha cuidado de la pandemia. Y a veces ni siquiera agradecemos lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho cosas maravillosas, mis queridos. Dios las ha hecho y las sigue haciendo. Las sigue haciendo porque no importa en qué país vivas. No importa. Como puede ser un país rico, puede ser un país pobre. Dios te ha proveído, Dios te ha sanado, Dios te ha guardado. Ahora dime, ¿pasarás por alto lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O serás como este leproso que dijo: yo regresaré al maestro y le voy a regresar y le voy a dar gracias? Y dice la palabra de Dios que este hombre regresó dándole gloria a Dios. Jesús responde y dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Nadie, sino solamente este extranjero. Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dice el Señor: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, a veces de quien menos espera el Señor que agradezca es quien llega y se postra a los pies de Dios. Esto prácticamente es se podría decir que es una reflexión al pueblo cristiano, que muchas veces como pueblo cristiano estamos dormidos, estamos embelesados, estamos atareados en otras cosas, pero no nos damos cuenta de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, nos ha dado abundantemente. Pero no pensamos nunca en darle gloria a Dios. Somos malagradecidos. Siempre ponemos una excusa. Siempre. Y de quien menos espera el Señor, la gente llega y le agradece. Por eso es que dice el Señor: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estás tú, cristiano? ¿Dónde? ¿Acaso Dios no ha hecho grandes cosas contigo? ¿Que no piensas nunca en reunirte, en darle la gloria a Dios? Estás perdiendo tu tiempo en otras cosas, menos en glorificar a Dios. Porque somos mal agradecidos. Pero Dios dice: no hubo más que este extranjero. Lamentablemente, mis queridos hermanos y amigos, es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Dios quiere que su pueblo le agradezca, que deje las cosas terrenales y que le sirva a Él. Y Él pregunta: ¿dónde están los otros? ¿Dónde están aquellos que Dios salvó? ¿Dónde están aquellos que Dios limpió? ¿Dónde están aquellos que dijeron: Señor, te voy a servir hasta la muerte? ¿Dónde están? Pregunta Dios.
Hermano, levántate y glorifica a Dios. Dios ha sido bueno contigo. No hay excusas que valgan. No hay excusa. Tú no tendrás excusa nunca de escaparte. Jamás. Porque Dios ha hecho grandes cosas contigo. Y tú lo sabes. Pero has hecho oídos sordos al llamado de Dios. Pero vendrán otros, te lo voy a garantizar. Vendrán otros y vendrán. Y Dios hará una obra maravillosa en el corazón de ellos. Y agradecerán el que Dios los haya sacado de lugares de perdición. Y serán una vergüenza para ti. Por eso dice la palabra de Dios que muchos postreros serán primeros. Y muchos primeros serán postreros. Agradece a Dios, mi amigo, lo que Dios ha hecho. Créeme que esto lo hago con todo mi corazón. Aquel hombre o aquellos hombres fueron limpios. No cabe duda de que Dios los limpió, los sanó. Pero uno de ellos vino y le agradeció a Dios lo que él había hecho. Y la pregunta del maestro para terminar es: ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que yo he limpiado? ¿Cuándo vendrán y se postrarán y le darán gloria a Dios? Fíjese que Jesús ni siquiera dijo: me den gloria a mí. Él no dijo eso. No hay nadie que dé gloria a Dios sino extranjero. A veces es lamentable y triste que el Señor tenga que decir esas palabras. Por eso, ¿cuántos regresaron? ¿Cuántos van a regresar a la iglesia cuando ya todo esto pase? ¿Cuántos? ¿Dónde estás? Pregunta el Señor. ¿Qué has hecho? ¿Has vuelto al mundo? ¿O vas a regresar a la iglesia a tomar tu lugar y darle gloria a Dios? Porque te ha guardado, te ha dado trabajo, te ha dado salud, te ha dado todo. ¿Regresarás tú? ¿O cuánto? Dios te bendiga en esta tarde. Déjame orar en esta hora. Déjame orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Sabemos que tu palabra, Señor, viene para edificar. Y que mi intención es hacerle ver a tu pueblo, Señor, que estamos viviendo tiempos finales. Y que aquellos que han regresado, Señor, al mundo, que recapaciten. También te pido por aquellos que tú has limpiado y que los has bendecido, pero que, Maestro, se han olvidado de darte gracias. Señor, que no nos pase eso, que seamos como aquel que vino, Señor, entre aquellos 10 que limpiaste, aquel que se acordó quién había hecho el milagro, porque nadie más podía hacerlo, Señor. Vino a ti. Maestro, yo te pido por mis hermanos, por mis amigos que están escuchando este sermón, este mensaje. Sé que no es cosa fácil para ellos, Señor amado. Que las palabras, Señor amado, no quiero decirlas, Maestro, para herir a nadie, sino que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra. Señor, donde quiera que haya un oyente en este momento, bendícelo, que recapacite, que vuelva en sí y que venga, Señor, a darte gracias. Señor, bendice a mis hermanos en El Salvador, en Guatemala, Honduras, México,
aquí en Wichita, en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que me escuchen, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que trabaje, el que convenza al hombre de pecado. Si hay una alma, Señor, que en esta hora quiere entregar el corazón, recíbelo, Señor. Que confiese delante de ti sus pecados y que se arrepienta. Y yo, Señor amado, te doy gracias. Bendice a mis hermanos. Bendícelos de una manera especial. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.